La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle. Pues muchísimas gracias, Hugo. Te saludo con afecto. Mira, yo creo que con lo que ha acontecido en los últimos días vamos a tener un debate, seguimos teniendo este debate, sobre la situación de hasta dónde llega el Estado y hasta dónde debemos llegar los particulares en la explotación de los energéticos, de los hidrocarburos y de la electricidad. Yo diría que este debate en México podría afirmar que ya tiene más del siglo, porque desde el inicio del gobierno de Francisco I. Madero hubo unas disposiciones, después con Carranza, y hemos tenido una serie de confusiones. Para mí, con mi experiencia parlamentaria y mi experiencia política, creo yo que lo primero que uno tiene que hacer es precisar los términos. Si no nos entendemos en el significado de las palabras, la confusión es mayor y podemos discutir al infinito. Y yo creo que más vale precisar los términos. Ya acabo de leer, creo que ya lo dije en un programa anterior, un pensamiento de un ministro, de un jurista que fue ministro, pero que me parece que lamentablemente ya no forma parte de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, que dijo una frase: estamos en un momento de enorme inestabilidad en cuanto a los criterios jurídicos. Si nosotros vemos la cantidad de controversias, de acciones de inconstitucionalidad, de amparos, pues nos está indicando que tenemos una crisis del Estado de Derecho. Tenemos un conflicto entre poderes, tenemos riñas, diría yo, todos los días. Y para empezar a esclarecer los términos, permíteme leer lo que dijo literalmente el presidente para yo después abordar esos conceptos. El presidente dijo: aunque parezca increíble, los reaccionarios de México están defendiendo a las empresas extranjeras en vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria. Pero saben que nosotros no vamos a dar un paso atrás. México es un país independiente, no es una colonia de ningún país extranjero, y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno exterior. Yo recojo ese guante, mi querido Hugo, y no me siento un traidor, ni me siento un reaccionario. Soberanía energética y soberanía alimentaria son dos términos absurdos, son dos términos vacíos, huecos. Soberanía es un término de una abstracción que surgió en el siglo XVI para concentrar poder. Con el cambio climático podemos hablar de soberanía energética. En materia de soberanía alimentaria, México, en lo que se refiere a trigo, maíz, arroz, frijol, importamos más de la mitad de lo que consumimos. En arroz es brutal lo que importamos, inclusive en gas, en gasolina. Entonces, o sea, recordar a la gente que lo traemos de otro lado. Así es. O sea, hay en la balanza comercial, esto también ya lo he dicho en otras ocasiones, en materia de alimentos, de la balanza alimentaria, hay un saldo favorable, porque frente a lo que importamos hay cosas que exportamos. De esto se trataba el Tratado de Libre Comercio. Atacar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex o señalarle sus fallas no significa que uno esté traicionando a México. Pemex y CFE son dos empresas ineficientes, empresas que operan con gran nivel de corrupción. Son las dos empresas más peligrosas por los riesgos que corren sus trabajadores. Son empresas que ni siquiera pueden protegerse a sí mismos del robo. Hay más del 30% que se pierde en energía. Lo que todas las empresas en el mundo andan en el 3-4%, en la Comisión Federal de Electricidad se pierde el 30%. Y ya no digamos en Pemex. 10 veces más. 10 veces más. Y ya no digamos en Pemex, que ahí está el huachicol, ahí está el robo en las plataformas. Entonces, señalar
que estas empresas solamente pueden subsistir como monopolio, pues no pueden competir con empresas privadas, ni tampoco pueden competir sin el apoyo descomunal de dineros del pueblo de México. México ha perdido, Hugo, de 2013 a la fecha, 4.3 billones de pesos. Es el 80% del presupuesto de un año de la nación. Cada mexicano, por culpa de Pemex, debe 15,000 pesos. Entonces, ¿decir esto es traicionar a México? ¿Señalar estas fallas significa que estamos atentando contra el país? Cuando arrancó la reforma de Salinas, empezó a organizarse el mercado energético. Esto es muy difícil, porque tienes que poner en igualdad de condiciones. La inversión privada no viene o no se hace si no hay una competitividad. Y por eso se creó la Comisión Reguladora de Energía, que la atropelló desde el inicio de este gobierno y la sometieron. Y también se modificó el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía. Estamos ante las empresas más endeudadas del mundo, con mayor empleomanía, y en el que definitivamente, por su falta de mantenimiento, tiene todos estos riesgos que ya señalamos. Entonces, la única forma que pueden subsistir es con la protección del Estado. Es precisamente inyectándole recursos. Esto es sano para el país. O sea, la prioridad debe ser invertir en empresas que no son negocio, que no están otorgando un servicio público. Vender gasolina no es un servicio público. Vender gasolina beneficia a el sector que tiene vehículos. O sea, partamos de que el servicio público tiene una característica, tiene que ser universal. En materia de electricidad sí es un servicio público, pero en materia de venta de gasolina se está metiendo el Estado en negocios. Inclusive el presidente nos dice traidores y reaccionarios, pero compra una empresa en el extranjero, en Deer Park. Que alguien me explique por qué. ¿Por qué se hace una inversión en el extranjero? Se genera empleo allá, se acude a mano de obra norteamericana, a tecnología norteamericana. ¿En razón de qué? ¿Eso es fomentar la soberanía? ¿Eso es buscar la autosuficiencia? Porque están confundiendo soberanía con autosuficiencia. Desde luego que el petróleo está en el subsuelo y esto pertenece a la nación. Eso está desde la Constitución del 17 y Pastor Roa, que fue el que hizo el artículo 27 junto con Andrés Molina Enríquez, tomaban esto del derecho colonial, porque originalmente en el derecho colonial se decía todo pertenece al rey y se le transfiere a los particulares. O sea, parece una ironía, ¿no? Parece una ironía, pero si tú quitas del 27 el término nación y le pones rey, es exactamente el derecho colonial. Y esto lo reconoce Pastor Roa. Pero además declarar hoy esta guerra, porque lo está diciendo el señor presidente, yo no soy un títere, yo no soy una gente que se va a dejar manejar, me parece que lo está haciendo en las condiciones más adversas, porque si algo ha amortiguado nuestra crisis es lo imbricado que está con la economía norteamericana. O sea, las cifras, no las voy a repetir, pero está en toda la prensa, las cifras de lo que hemos incrementado en exportaciones, lo que hemos incrementado en el establecimiento de empresas y que ahorita tenemos una gran ventana de oportunidad porque está el conflicto con China y en donde hay escasez de granos y en donde va a venir un problema serio en materia de inflación. Y están hablando porque INEGI está dando hoy noticias de que no hubo desarrollo económico, de que disminuimos en el trimestre anterior. Ahorita declarar esta batalla me parece que es en las condiciones más adversas y más absurdas. Nunca sería oportuno, pero menos hoy que nunca. Dar marcha atrás en lo que se viene haciendo desde el gobierno de Salinas y que está en cifras demostrado que beneficia a los mexicanos, es sinceramente darle prioridad en tirar dinero frente a las necesidades de salud, de educación,
de seguridad, que tenemos ese problema, y de inyectarle a la economía. O sea, tendría consecuencias terribles. Pero hay otro problema más grave, porque al final de cuentas esto no lo va a confrontar el actual presidente. Dadas las fechas y los términos y lo que se firmó en el Tratado de Libre Comercio, esto se va a llevar mucho tiempo y las repercusiones van a ser para el próximo sexenio. Va a ser una herencia. Va a dejar un lastre terrible al próximo sexenio. O sea, nos vamos a llevar un año, año y medio, y el 24 es donde va a empezar a sentirse los terribles daños al país, pero desde ahorita también empezamos a enviar señales de que no vengan inversiones. Entonces, hay una ambigüedad, hay una contradicción. Por eso me gustaría concluir, porque estaba yo leyendo que Pablo González Casanova, un gran hombre de izquierda, un gran pensador que cumplió 100 años, y que hay una serie de reconocimientos y de homenajes, y dice algo que me agradó mucho. Lo nuevo no es ser moderado de izquierda o ultra, lo nuevo es la coherencia. Y aquí me parece que está el gran mensaje. Si el señor presidente se reúne con empresarios, si el señor presidente presume de que se incrementan las inversiones, si el señor presidente habla de que el peso tiene estabilidad, si a su vez se dice que estamos amortiguando la crisis con las remesas que vienen de Estados Unidos, bueno, entonces, ¿cuál es la congruencia frente a esta política que nos va a llevar a serios conflictos, que va a limitar inversiones, que van a disminuir inversiones, y que eso va a dañar al país? O sea, esto lo dice también Ildefonso Guajardo. Los que van a pagar las consecuencias son los exportadores, porque donde empiecen los aranceles y en donde empiecen las trabas, van a pegarle directamente a la economía en el campo. Entonces, es un problema tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Sinceramente, aclaremos las cosas de lo jurídico, porque además hay otra cuestión. Cuando esto se negoció, ya no puede decir el presidente que son cosas del pasado, o del gobierno de Peña Nieto, o de Felipe Calderón, porque ahí estuvo su representante. Y además lo aprobó el actual Senado, y lo aprobó por una inmensa mayoría todo el Tratado de Libre Comercio, y hay artículos que se está violando, porque se le está dando protección a la empresa pública, precisamente para poderla hacer subsistir, porque en el momento en que haya un mercado ya totalmente libre en lo energético, pues evidentemente la empresa pública va a tener un detrimento. Ahorita hay estudios en donde la empresa privada le da más utilidades al Estado en el petróleo que extrae que la misma empresa pública. Entonces, sinceramente, por donde se vea, por el nacionalismo, por la economía, por una simple operación matemática, todo nos permite afirmar que es una medida que va a dañar a México. Y yo no me siento un traidor, ni me siento un reaccionario por estos señalamientos, que lo vengo haciendo, y tú eres testigo de ello desde hace muchísimos años. Un par de cosas ahí nada más. Usted no dijo herencia maldita ni cosas de ese tipo, pero sí dijo que va a ser una herencia, y entiendo negativa para el próximo sexenio esto que está ocurriendo. De entrada, yo advierto que usted no cree que en los encuentros que van a haber, ahí se puedan disipar las preocupaciones, dudas, inconformidades que haya. Va a llegar hasta tribunales. Mira, es factible. Marcelo Ebrard, que anda en campaña, ha dicho que es muy factible que se supere. Tatiana Cloutier también ha enviado mensajes, pero crea un ambiente. O sea, la política para atraer inversiones tiene que ser una política de Estado, de confianza, de certidumbre. Yo creo que aquí los funcionarios norteamericanos agotaron, porque vino varias veces John Kerry, vino la secretaria de Energía. El embajador está constantemente. Embajadores, todo. O sea, y el señor presidente decía, no hay problema, no hay problema. Y después de su gira a Washington, viene esta decisión, pues hay una incoherencia. O sea, ahí es en donde se crea lo peor para la economía, que es un ambiente de incertidumbre. O sea, el capital no tiene
nación, eso es cierto. El capital va donde pueda obtener utilidades. Capital nacional y capital extranjero, ¿eh? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, la situación de los tesobonos en el 94, el primer capital que salió fue el capital nacional. El capital busca donde tenga mayor interés. Entonces, ahorita hay una gran demanda de inversiones en todo el mundo. No sabemos todavía, hay una gran incertidumbre de lo que puede pasar en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y esto también trae problemas en los granos. Entonces, estamos en manos de una economía imbricada, o sea, Estados Unidos en el momento en que cierre el gas, por ejemplo, o suspenda la exportación de gasolina, o en materia de alimentos, entramos en una espantosa crisis. No es cuestión de balandronadas, no es cuestión de decir yo no soy títere, no, es cuestión de entender que estos conceptos de soberanía alimentaria, de áreas estratégicas como exclusivas del Estado, el término estratégico se incorporó a la Constitución en forma absurda, nunca definido. El término estratégico es como si estuviéramos en guerra. Aquí no inviertan porque es estratégico. ¿Qué es lo estratégico? Entonces, esto de soberanía energética son términos totalmente distorsionados. Por eso yo sí invitaría respetuosamente al señor presidente, con todo y que él me está señalando que soy un traidor y un reaccionario, de que, por favor, entienda los términos y entienda lo que los juristas o lo que los abogados le llaman la litis. ¿Qué es lo que está en conflicto? ¿Qué es lo que está ocasionando el problema? El problema lo está ocasionando en que se interpreta mal el Tratado de Libre Comercio, en que no se están aplicando reglas firmadas, en que ni siquiera han leído y los están diciendo. Ahí están todos los artículos en donde están señaladas que las empresas vinieron porque había garantías de una competitividad. Estaba funcionando la CRE, estaba funcionando el SENACE. Pero si empiezas a condicionarle y a proteger a dos empresas en el mercado, bueno, pues definitivamente estás persuadiendo a las empresas de que se vayan con su dinero. En menos de un minuto, licenciado, ya dijeron algunos diputados de la oposición al gobierno actual que siempre sí le van a entrar algunas iniciativas. Ya ve que estaban cerrados ahí. Mira, desafortunadamente estamos, si me das más de un minuto, una de las más bellas constituciones fue la Constitución de Weimar en 1920. Alemania acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Y había un artículo, el artículo 48, que decía que en momentos de conflicto concentraban el poder y pudieran expedir decretos sin aprobación del Congreso, y se creó una ley que se llamó ley habilitoria, o sea, habilitaba al Ejecutivo a legislar en momentos de emergencia. Y esto fue lo que aprovechó en el 33, porque se habla de que el mismo Hitler y el mismo Goering lo llegó a confesar, quemaron el Reichstag, que era el recinto del Parlamento, y entonces Hitler pegó el grito, mataron a 3 comunistas, ejecutaron a 3 comunistas y declararon una situación de emergencia. Es exactamente el mismo decreto que está sacando el señor presidente para decir que el Tren Maya es se va a continuar porque es una medida de emergencia nacional. No tiene nada que ver, lo están diciendo los juristas, lo están diciendo todos los abogados. Podré yo traerte los textos de que eso no es una interpretación adecuada del texto. Entonces, sí estamos entrando en un conflicto en las peores condiciones de lo que está aconteciendo en el mundo, en Latinoamérica, y esta relación en México con Estados Unidos, que para mí me sorprende que el presidente López Obrador tenga esta actitud tan agresiva cuando no la tuvo con Donald Trump. ¿Se puede controvertir esto que dicen a propósito de lo que dicen los abogados? Mira, sí, desafortunadamente vamos a entrar en juicios, vamos a entrar en discusiones, vamos a entrar, lo cual no conviene a nadie. O sea, el problema es el grado de incertidumbre que vamos a crear. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a perder, o mejor dicho, de que va a perder México, porque además viene otro problema. El pago de las indemnizaciones. Ya ha pagado México por juicios de la Comisión Federal de Electricidad, recuerda la cuestión de los ductos, y por daños ocasionados a la empresa, ya ha pagado, lo cual es un dinero que simplemente
no le sirve al pueblo, se lo llevan las empresas como utilidades. Entonces, esto no es cuestión de entrar en el terreno de soberanía, no, es una cuestión de economía, es una cuestión de sumas y restas, de costo-beneficio. De pesos y centavos. De pesos y centavos, o sea, se le da prioridad a querer rescatar dos empresas que son irrescatables, que por eso las tienen que proteger porque ya llegaron a ser inviables, o se le inyecta recursos a satisfacer las necesidades verdaderas del pueblo de México. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, mi estimado Hugo. Espero haber sido claro. Es un tema muy complejo, muy difícil, con muchas aristas, porque no tan solo es lo jurídico, son muchas aristas. Y esperemos que en las próximas semanas pues se pueda ir esclareciendo. Ahí vamos a estar atentos. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa que sigue, son las 2:22 ya. El Ayuntamiento de Centro te ofrece